¿Te pasó de llegar a un punto en que ya no puedes lidiar con una sola cosa más? A veces se alinean los problemas hasta transformarse en la tormenta perfecta. Y uno dice, no puedo más. ¿Te pasó que una última gota rebasó tu vaso? ¿Tu tarjeta de crédito está al límite? ¿Tu marido respira de una manera irritante? ¿Aumentaste 5 kilos en 2 días? ¿Y tu suegra te quiere enseñar cómo tienes que educar a tus propios hijos? Eso es lo que le pasaba a Elías. En Primera de Reyes 19:4 dijo, basta, Señor, quítame la vida. Quítame la vida. Yo no soy mejor que mis abuelos, que ya se murieron. No soy mejor que ninguno de mis antepasados. Quítame la vida. Yo soy la misma casta. Por mi sangre corre lo mismo que siempre detesté de mis padres y de mis abuelos y lo que siempre critiqué de mis tíos. Y lo que le pasó a Elías nos sucede a nosotros, que nos obsesionamos tanto con nuestros problemas que perdemos nuestro enfoque en la presencia de Dios. No sé si recuerda las palabras que Pablo escribió desde la prisión en Filipenses 4:4. Él dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, añade, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, agrega Pablo. El Señor está cerca. No está hablando de que la venida de Cristo está cerca. Está diciendo, el Señor está cerca nuestro. Está cerca mío, cerca tuyo. Y añade, por nada, no por algunas cosas que lo merecen. Por nada estáis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones en oración delante de Dios. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Ya llevo varios años, y es de público conocimiento, siendo lo que yo llamo un legalista en recuperación, y tengo algunos años más ayudando a otros a recuperarse de ese legalismo. Y con mucha vergüenza y con mucho pudor, reconozco que alguna vez yo pertenecí a esa secta de fariseos que se regodeaba en mandar al infierno a todo aquel que pensaba diferente a mí. Juzgué por años, critiqué, catalogué, me ensañé con mucha gente por el simple hecho de que no tenían, por ejemplo, mi doctrina o no creían lo mismo. Fui tan torpe, tan menso y tan sopenco que pensaba que de esa manera yo estaba cuidando con celo santo la sana doctrina y que de algún modo estaba agradando a Dios, como que Dios se agradaba que yo cuidaba la sana doctrina, la mía y la ajena. Y durante el tiempo que pertenecía a esa secta de fariseos, no existían las redes, pero yo estoy seguro que de haber existido, yo habría formado sin ningún lugar a dudas parte de los que se meten en perfiles ajenos, a denigrar, a denostar, a arrojar mi verborrea venenosa con la sensación de estar aportando al reino de Dios, de estar edificando. Y como tantos otros, yo estaba muy lleno de desprecio, de celos, de resentimiento. Nada me hacía más feliz que condenar y juzgar a cualquiera que no perteneciera a mi sagrada secta o a lo que yo creía. Me da vergüenza, no estoy orgulloso de esto. Pero también hallaba cierto placer en rematar a los heridos de mi propio ejército. Cuando alguien pecaba o tenía un desliz moral, yo solía decir lo que me habían enseñado a decir. Bueno, es que en realidad nunca fue salvo. Por eso avergüenza el Evangelio. Y desde muy pequeño me adoctrinaron, desde los púlpitos, para odiar, para ubicarme en las antípodas de quien pensara diferente. Y yo debía cortar todo tipo de relación con cualquier inconverso, con cualquier ateo. Qué locura, qué ironía, cuando se supone que a ellos debemos llegar y con ellos tenemos que ser luz. Pero se nos decía, no tengan comunión. Lo primero que uno hacía es cortar toda relación con gente llamada mundana. Y solo se nos permitía tener comunión con los que eran parte de la propia iglesia o de la propia secta. Cualquier católico, ni hablar de un evangélico de otra denominación, era antagónico, era nuestro enemigo. Me decían que no debía maldecir, pero sí podía decir cosas como te espera el infierno, hijo de Satanás, apóstata. Y otras maldiciones que estaban permitidas bajo el disfraz, insisto, de celo santo. Y obviamente, para que pudiera sentirme un policía de la santidad ajena, me equiparon con un pecadómetro. El pecadómetro es la lista de quién va al cielo y quién va al infierno. Entonces todo el tiempo estábamos borrando y sumando gente. Este se va a quedar. Y no hay un solo día en mi vida en que no agradezca a Dios por abrirme los ojos, por hacerme ver a Jesús con ojos nuevos,
por ayudarme a recordar la misericordia, la gracia del Señor y por sobre todo haberme permitido salir de ese pensamiento sectario. Entonces hoy domingo, yo cumplo un día más desde que me convertí, nada más y nada menos que en un cristiano, en un fiel seguidor de Jesús. Cuando alguien me dice, ¿cuál es tu religión? Le digo, soy cristiano, soy un seguidor de Jesús. Y celebro un día más de abstinencia, limpio, de la religión organizada, fosilizada, que ha levantado más barreras que fe. Celebro de que muchos como yo dicen, un día más en que la gracia me basta, la gracia me alcanza, que no juzgo, que no critico, ¿sí? Es maravilloso. Aunque nos digan liberales, no importa. Aunque nos digan, bueno, se hicieron muy amplios, no importa. La gracia, uno nunca se equivoca con la gracia, como decía el querido Juan Carlos Ortiz. Y en ese entorno religioso y tóxico en el cual yo siempre sostengo que me crié, había un grupo de hermanas que eran las intercesoras oficiales o quienes supuestamente hacían la guerra espiritual. Yo creo en la guerra espiritual, creo en la intercesión, pero estas hermanas de mi niñez eran muy particulares. No estoy haciendo un juicio de valores de estas mujeres. No dudo que hayan sido damas, porque deben estar ya en la presencia del Señor hace mucho tiempo, a menos que estén momificadas, ya no creo que vivan. No dudo de lo piadosas que podían ser, pero muchas de ellas, hoy a la distancia me doy cuenta que utilizaban la oración como un método de manipulación, de control y hasta una manera de infundir miedo y terror. Estas hermanas solían venir a casa, a la casa de mi niñez, y empezaban a hablar con mi madre acerca de las revelaciones que habían tenido en la más reciente reunión de oración. Yo tenía unos 8 años, estaba por cumplir 9, y recuerdo que estas mujeres solían hacer comentarios que a mí literalmente me hacían helar la sangre. Con estas hermanas, ¿quién necesitaba diablo? Nadie. Porque la hermana Soraya era quien comenzaba diciendo, anoche, Nelly, le decía a mi mamá, anoche, Nelly, mientras orábamos, Dios me mostró al ángel de la muerte, que se paseaba por entre los asientos de la iglesia. Y era que como que estaba buscando a alguien para llevarse. Y la hermana Carmela acotaba, ¡ay, sí! Yo también lo vi. ¡Ah! Pero como estaba arrodillada, todo pasó al lado mío, pasó así por el lado mío y solo le pude ver los pies que eran como pezuñas de cerdo. Y la hermana Almudena agregaba, ahora entiendo que cuando empezamos a reprender entró de pronto un viento caliente, ahora entiendo. Yo pensé que eran mis calores de la menopausia, no, era el demonio. ¡Tal cual!, decía la hermana Genoveva. Yo levanté la mirada y el ángel de la muerte me estaba mirando. Tenía cuerpo de hombre, pico de pájaro, cara de carnero, cola de serpiente, alas de murciélago, una capucha negra y una guadaña en la mano. Teodora decía, alabado sea el Señor, yo también lo vi. Es el mismo ángel negro que yo vi, estamos en el mismo espíritu, decía Teodora. Y la hermana Catalina añadía, el Señor me dijo que vino a llevarse una vida. Dios está llevando a alguien pronto. Ay, sí, decía Amelia, yo sentí el olor a azufre. Cuando estos oscurecidos y encapuchados aparecen, siempre huele a azufre y ajenjo. Yo a mis 8 años no quería ni orar, y mucho menos cerrar los ojos durante las reuniones de oración, pues si me aparecía un bicho de esto yo me muero. Así que empecé a tenerle fobia a las visiones y a este tipo de profetas, encomillados, y por sobre todo este tipo de oración, en las cuales veían más a demonios que a Dios. De manera que surgió en mí un profundo patrón de rechazo. Y luego, a lo largo de mi vida adulta, aparecerían nuevas Sorayas, Carmelas, Almudenas, Genovevas, Teodoras, Catalinas y Amelias, quizá con distintos nombres, distinto género, no tenían que ser necesariamente mujeres, pero con la misma esencia, hechiceros modernos, autoproclamados profetas. Y entre muchas otras palabras, a mí también durante la vida adulta me profetizaron en su momento que me iba a enfermar de cáncer para testimonio de Dios. 7 demonios venían a matarme durante el 2020. 2 de mis hijos morirían ahogados para la honra y gloria del Señor. O que un meteorito iba a caer justo encima de River Arena y nos mataría a todos por apostatar de la fe. En este primer servicio iba a caer. Digo, por si tenía ilusiones que caiga después. Entonces, actualmente, cuando alguien me dice, tengo una revelación para darte, que hoy esto pulula en las redes, de inmediato oprime mi botón de pánico y rechazo. Quien habla con Dios, quienes hablamos con Dios, es grave que alguien nos tenga que dar una palabra, porque cuando hablan los burros, cuando habla alguien por fuera del Señor, Dios tiene que tercerizar un mensaje porque no estamos escuchando su voz, lo cual eso es grave. Así que cuando alguien dice, tengo una palabra, tengo una revelación, yo lo paso por cientos de filtros si es que pasa el tamiz. Pero eso no fue lo grave. De hecho, estoy feliz de haber levantado un cortafuegos,
para este tipo de gente. Lo realmente malo fue que durante muchos años yo tuve aversión y hasta cierto pánico al simple hecho de tener que orar. Qué ironía, ¿no? Porque desde los 7 años que estoy en una iglesia cristiana y sin embargo por muchas, yo me atrevo a decir casi décadas, tuve aversión a orar, no quería orar. Quizás ahora que lo pienso por este trauma de que la oración se relacionaba con espíritus, con ver cosas, con sueños, con visiones, con revelaciones, a veces era la excusa para alegar Dios me dijo y hacer lo que uno quería. Dios me mostró y como cada uno tenía el teléfono rojo de Dios, sostenía una idea, un capricho en nombre de Dios. A mí me hizo tener, insisto, aversión a todo eso. Y la pregunta es, ¿por qué algo nos produce aversión, rechazo, pánico? Bueno, en nuestro cerebro, yo siempre te cuento, hay una pequeña parte con forma de almendra llamado amígdala cerebral. Y esa amígdala es responsable de las emociones, de nuestros instintos de supervivencia. Entonces, cuando tenemos miedo, la amígdala, porque así fuimos creados por Dios, no es un error de fábrica, ni un lote fallado, sino que cuando tenemos miedo, la amígdala se activa y provoca una respuesta de lucha, resistencia o huida. La amígdala cerebral despliega un tsunami de adrenalina y prepara el cuerpo para la acción. Insisto, para salir corriendo o para defendernos. Eso es bueno si vamos caminando por un sendero y nos encontramos con un león feroz, con una serpiente venenosa lista para atacar. Nos salva la vida. En esos casos tenemos que agradecer por la amígdala de seguir vivos. El problema es que la amígdala no es objetiva. Y la forma en que responde a una serpiente venenosa es la misma que responde a una conversación hiriente, a una discusión. La manera en que nuestra amígdala cerebral responde a un ruido que nos permite saber que quizá un ladrón ha entrado en nuestra casa es la misma que responde a la notificación que nos hace saber que nuestra cuenta de banco está en números rojos. Entonces el tema de fondo es que necesitamos la adrenalina para enfrentar a una serpiente, a un león, a un intruso que entra en la casa, pero no la necesitamos para la vida diaria. Porque ahí es cuando nos termina estresando, cuando la amígdala cerebral se activa por cualquier bobería que no merece activarse. Y en tren de confesiones, como así comencé hoy, quiero contarte otra cosa que me estresa a mí. La primera fue esta, el recordar estas hermanas de mi infancia. Pero hay otra cosa que me produce cierta adrenalina y oprime mi botón de pánico. Y quiero aclarar a priori que no estoy quejándome, no estoy implicando tampoco que mi universo es más difícil que el resto de la humanidad. Cada cual tiene sus propios problemas y sus propias fuentes de estrés. Mi mundo no es más difícil, solo que puede que sea diferente. Quizás después de lo que te cuente puedas desear tener mis problemas y yo pueda desear tener los tuyos. No tu suegra, pero quizás pueda tener tus problemas. Yo lucho con lo que llamo ansiedad por el contenido. Una gran parte de lo que hago es crear y generar contenidos. Tengo que preparar un mensaje nuevo para cada domingo. Cada domingo que me paro aquí 2 veces al día. Tengo que preparar, actualizar la conferencia de la gira, adaptarla para cada país, para cada ciudad, el contenido nuevo para el programa de la radio, los guiones para la televisión, el entrenamiento eventual para el liderazgo y además hacerme lugar para reuniones contables, destinos de las finanzas, el avance de las misiones, todo lo que surge semanalmente al estar al timón de esta maravillosa y bendecida nave insignia con sus empleados de planta, con más de 600 voluntarios. Pero lo que más me estresa es que no todos los contenidos, los mensajes, los sermones requieren el mismo esfuerzo. A veces yo trabajo en decenas de mensajes y yo los llamo esos mensajes sermones a fuego lento o los pongo en una carpeta, en un folder que dice parrilla, porque literalmente es como poner la carne a fuego lento, como hacemos los argentinos. Y tengo mensajes rostizándose ahí hasta que finalmente se terminan de cocinar después de varias semanas, les voy agregando cositas, sacando y un día ven la luz, un domingo ven la luz. Algunos fluyen más rápido. La mayoría me lleva unas 10 a 12 horas cada bendito sábado de mi vida desde hace 16 años. Y no se trata únicamente de anotar 2 o 3 puntos homiléticos y después pararme acá y ver por dónde fluye hoy y por dónde va la cosa, sino que cada semana el hecho de saber que Dios me ha prestado los oídos de tanta gente aquí y viéndome por streaming es un enorme desafío y una tamaña responsabilidad. Así que lo voy a poner en palabras simples. Cada vez que leo la Biblia, y la leo desde que era chiquito, nada cambia, la misma Biblia que leo desde que nací. Adán y Eva pecan, la tierra se inunda, el arca flota, la zarza arde, el mar se abre en 2. Cada Navidad
María tiene un bebé, su nombre es Jesús. Cada domingo de resurrección, la tumba está vacía. Son verdades que transformaron mi vida y me siento honrado de predicarlas. Pero cada semana tengo que contar las mismas historias con ojos nuevos, con una unción fresca. Y durante todos estos años he tratado de evitar caer en la tentación de predicar teologías novedosas, que es lo que muchos hacen cuando se aburren y empiezan a inventar revelaciones, cosas locas, y que Dios le va a perdonar al diablo, y que las suegras existen porque el diablo no puede estar en todas partes y esas cosas, ¿no? Yo he descubierto, aunque muchos me tildan de loco y fuera del sistema, yo creo que soy uno de los últimos conservadores que quedan, porque yo sé que el verdadero avivamiento se produce cuando regresamos continuamente a la misma y a la antigua verdad escritural. Eso es un avivamiento, el regresar a las bases. Y eso es lo que hacemos cada domingo, regresar a las bases, no inventar nada nuevo. Y como si fuese poco, tengo que personalizar cada mensaje para una cultura que vive en constante cambio. Nuestros hijos ya no reciben el mensaje como lo recibíamos nosotros. Ni hablar de nuestros nietos. Tienen otra forma de consumir contenidos. Entonces tengo que tratar de actualizarme sin permitir que esa actualización degrade el mensaje. Entonces yo no sé cómo ocurre, pero muchas veces Dios me muestra el título del próximo mensaje una semana antes y hasta lo publico, ¿no? Otras veces estoy en un blanco absoluto y me siento vacío. Y en esos momentos, y aún habiendo dejado 900 mensajes en la cápsula del tiempo de internet, a veces siento que no tengo más nada para dar. Y es como que voy diciendo, ya va siendo hora de que me retire antes de pasar vergüenza. Pero te confieso que hay semanas que siento que me envuelve una desgarradora bola de ansiedad incontrolable. Mi amígdala cerebral, ahí entra la amígdala, cumple doble función. Envía adrenalina en estampida a todo el cuerpo y me pone en estado de pánico. Pero como Dios es sabio, además de la amígdala cerebral, Él creó otro segmento de nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal. No te lo olvides. A lo mejor la tienes sin estrenar, pero ahí está, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte lógica del cerebro. Entonces pensemos en nuestra amígdala cerebral como si fuera una tía nerviosa. La amígdala es la tía nerviosa, hiperactiva, neurótica, menopáusica, acalorada, con exceso de cafeína, sobreestimulada, con hipertensión, loca. En cambio, nuestra corteza prefrontal es como ese abuelo reflexivo, sensato, realista, mesurado, sabio, ecuánime. Encarna todo lo que significa el famoso sentido común. Dios supo que tenía que darnos eso para equilibrar la amígdala, la otra loca. Por ejemplo, en la semana que no me viene ningún mensaje a la mente, y es martes, y es miércoles, y ya es jueves, mi amígdala me empieza a gritar. Está fregado, Dante. Se te terminaron las revelaciones. Deberías renunciar y retirarte ahora que te queda algo de dignidad. Mi corteza prefrontal me susurra, Dios nunca te falló. Siempre has tenido algo para decir, no hay razón para que pienses que Dios se va a detener ahora. Él siempre ha puesto palabras en tu boca y así será hasta el último día de tu vida. Esa es la corteza prefrontal. Mi amígdala grita más fuerte. Yo creo que estás comenzando a sufrir de Alzheimer como tu mamá. Se te está olvidando todo. Y mi corteza prefrontal pacientemente insiste, predicaste desde que tenías 19 años. ¿Por qué esta semana va a ser diferente? Y mi amígdala sigue gritando, ya te avisé, yo te avisé, hora de retirarse antes que te orines encima y te tenga que sacar orinado del escenario porque no te funciona la próstata. Entonces, salvando las distancias, todos tenemos esas conversaciones internas por algún u otro motivo. Dios nos dio la parte lógica de nuestro cerebro para mantener la parte emocional y a la bendita amígdala bajo control. Entonces la corteza prefrontal nos recuerda que las hermanas intercesoras y hechiceras de mi niñez no están buscándome para contarme que un ángel negro de la muerte está merodeándome. Y también me asegura que cada vez que me pare ante un público, Dios siempre me dará un mensaje fresco o pondrá palabras en mi boca. Ahora la pregunta es, ¿cómo logramos terminar esa conversación interna que nos llena de ansiedad, que nos llena de preocupación? Que salvando las distancias puede ser que la amígdala te diga te vas a morir sola, tus hijos te van a abandonar, tus nietos no te van a visitar. La corteza prefrontal dice tranquila, ya sembraste lo que tenías que sembrar. Si sembraste bien vas a cosechar bien. Pero ¿para qué estas dos no se peleen y haya esa puja en la mente? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para calmarnos y confiar en el sentido común? En meternos a vivir
en las cápsulas de 24 horas, un día a la vez. ¿Cómo hacemos? Bueno, la respuesta está a una oración de distancia. La respuesta está, lo diré otra vez, a una oración de distancia. Todos recordamos al profeta Elías, que confrontó a un malvado rey pagano llamado Acab y profetizó una sequía inminente. Entonces, enfurecido el rey, amenazó con que iba a liquidar a Elías. El profeta lo ignoró, sabía que Dios y él eran mayoría, y hasta confrontó a Elías a sus 850 falsos profetas. Los degolló literalmente. Yo veía a mi papá degollar gallinas. Para los que creían que las gallinas que comen nacían muertas, no, hay que matarlas. Ni nacen muertas ni congeladas. Entonces mi papá tenía un gallinero y decía, a ver a quién le toca hoy. Y las chicas ya sabían lo que se le venía y agarraba una y le cortaba la gallina. Y a veces mi papá terminaba cansado de cortar un cogote de gallina. ¿Sabes lo que es cortar el cogote, el cuello de 850 tipos? Habrá terminado exhausto Elías. Y con este triunfo asombroso, Elías supuso que sus problemas habían terminado y no fue así. El malvado rey tenía una esposa más malvada, llamada Jezabel. Era la maldad con esteroides y estrógeno. Y cuando esta mujer amenazó de muerte al profeta, dijo, deja, viejo, si yo quiero que las cosas se hagan bien, las tengo que hacer yo lo voy a matar. Ella amenazó al profeta y Elías ahí colapsó. No sé qué le pasó, pero se le descontrolaron los pensamientos y se deprimió. No le temió al rey, le temió a la mujer. Se rió alguien que dijo, jaja, yo sé por qué. Y Elías estaba agotado, estresado, quedó tensionado, cansado. No sé cómo Jezabel le hizo llegar la amenaza. Tanto que Elías oró para pedir la eutanasia. Dijo, yo me quiero morir, quiero que me mates. Ahora, pensemos en lo irracional que es esa situación. Mató a 850 tipos y la amenaza de Jezabel lo dejó en la lona, lo dejó nocaut. Elías no estaba como nosotros, muchas veces pensando con claridad. Su amígdala cerebral no lo dejaba transitar por los rieles del sentido común. El profeta había llegado a su límite, estaba bloqueado, obstruido, aniquilado, colapsado. ¿Te pasó de llegar a un punto en que ya no puedes lidiar con una sola cosa más? A veces se alinean los problemas hasta transformarse en la tormenta perfecta. Y uno dice, no puedo más. ¿Te pasó que una última gota rebasó tu vaso? ¿Tu tarjeta de crédito está al límite? ¿Tu marido respira de una manera irritante? ¿Aumentaste 5 kilos en 2 días? ¿Y tu suegra te quiere enseñar cómo tienes que educar a tus propios hijos? Eso es lo que le pasaba a Elías. En Primera de Reyes 19:4 dijo, basta, Señor, quítame la vida. Quítame la vida. Yo no soy mejor que mis abuelos, que ya se murieron. No soy mejor que ninguno de mis antepasados. Quítame la vida. Yo soy la misma casta. Por mi sangre corre lo mismo que siempre detesté de mis padres y de mis abuelos y lo que siempre critiqué de mis tíos. Y lo que le pasó a Elías nos sucede a nosotros, que nos obsesionamos tanto con nuestros problemas que perdemos nuestro enfoque en la presencia de Dios. No sé si recuerda las palabras que Pablo escribió desde la prisión en Filipenses 4:4. Él dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, añade, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, agrega Pablo. El Señor está cerca. No está hablando de que la venida de Cristo está cerca. Está diciendo, el Señor está cerca nuestro. Está cerca mío, cerca tuyo. Y añade, por nada, no por algunas cosas que lo merecen. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones en oración delante de Dios. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Yo podría vivir en una isla desierta con ese versículo. La paz guardará tu mente. Vuelvo a cuando uno está bloqueado y colapsado. A mí me encanta cuando Pablo dice, el Señor está cerca. Eso es precisamente lo que Elías se olvidó. Y por eso Dios le envía un recordatorio de su cercanía cuando él está colapsado, bloqueado. Dios le envía al profeta un poderoso viento, un terremoto, un fuego. El profeta está en la cueva y ve estos 3 eventos climáticos. Pero Dios no estaba en ninguno de los 3. Dios estaba en el susurro final, en el silbo apacible. Y para que Dios no susurre, tiene que estar muy cerca nuestro. Cuando alguien te susurra, acércase el oído para poder oír. Entonces, cuando estamos agobiados, temerosos, nosotros solemos pedirle la voz audible a Dios. Queremos que Dios, al igual que nosotros, nos responda gritando.
Decimos, Señor, yo no sé por qué está callado, dime. Y queremos que nos grite. Pero cuando Dios está cerca, solo susurra, no tiene que gritar. ¿Qué aprendió Elías en aquella cueva? Que cuando en la vida ya hemos tenido suficiente, Dios es suficiente. Elías no necesitaba ni morirse, ni siquiera necesitaba que Dios resolviera sus problemas. Solo necesitaba saber que Dios estaba cerca. Cuando ya hemos tenido suficiente, Dios es suficiente. Ahora, lo que estoy a punto de decir puede parecerte ofensivamente simple, pero es sumamente importante y quizá el corazón del mensaje. Si olvidamos que Dios está cerca, nunca vamos a hablar con Él. Yo dejé de orar porque pensaba que cuando oraba, en lugar de Dios aparecían los demonios con pezuña de cerdo. Estas hermanas me infundieron temor y yo no tenía conciencia de la cercanía de Dios. Aquellos a los que les cuesta orar y dicen, yo lo único que me falta es orar porque me cuesta mucho, es porque no están conscientes de la cercanía de Dios. Creen que tienen que empezar una comunicación para que tiene que llegar allá al cielo y capaz que ni llega. Si algo es suficientemente grande como para preocuparnos, entonces lo suficientemente grande como para que oremos por eso. Si está en nuestra mente es porque está en el corazón de Dios. ¿Me siguen, sí o no? Si está en nuestra mente es porque está en el corazón de Dios. Y aquí viene el gran dilema, que como muchos de nosotros hemos pasado años sin sentir que Dios estaba cerca, no sabemos cómo hablarle. Con esta clase que tuve yo de profeta que decían y se me apareció un demonio y tuve que reprender, yo no sabía cómo hablarle a Dios. Yo decía, ¿cómo me dirijo a Él? ¿Cómo arranco la conversación? ¿Me dirijo a Él como omnipotente creador? ¿Es obligatorio usar el lenguaje gallego de la Reina Valera? Señor, os conocéis mi vida y sabéis que no hay que orar como el gato con botas necesariamente. Hoy, Señor, pues bendíceme en este día tan especial donde necesito tu bendición. No hace falta. Debo terminar siempre diciendo en el nombre de Jesús, porque si no, no se cumple la oración. Si no veo demonios como Soraya, Carmela, Almudena, Genoveva, Teodora, Catalina y Amelia, ¿no estoy orando? Perdón si alguien se llama así, pero Dios te está hablando, mija. La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no, un inequívoco no. En el huerto de Getsemaní Jesús llamó a su padre Abba, que es la palabra aramea para decir padre, pero es la forma más cariñosa, más tierna del modo arameo para referirse a un padre. Nuestro equivalente a papi sería papi, papucho, papito. Dios es un Dios relacional, tierno, cariñoso y por sobre todo conoce nuestra estructura emocional. Sabe, porque Él nos diseñó, cómo estamos hechos cada quien. ¿Qué tipo de comunicación y relación necesitamos cada quien? ¿Qué lenguaje del amor manejamos? Dios siempre se presentaba, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A mí me sorprende que nunca dijo de manera gramatical, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con comas. Podía haber dicho, resumiendo, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él decía, no, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo que estaba implicando que es el mismo Dios, pero diferente trato con cada quien. Abraham escuchaba de una manera que Jacob no oía. Gedeón se relacionaba con Dios de una manera diferente a la de David. Cada hijo tiene una personalidad diferente y cada uno se relaciona con sus padres a su manera, independientemente de que sean los mismos padres y el mismo hogar y la misma educación. Si eres padre o madre, debes saber que entre tus propios hijos, cada uno da a conocer sus necesidades de una manera distinta. Está el hijo que ni siquiera te envía un mísero texto. Y cuando le escribes un testamento, te contesta con un escueto ok. Dice, condenado, lo amamanté tanto tiempo, lo alimenté para que me diga ok. Luego está el hijo o la hija que le gusta hablar y expresar todo, y de todo hace un monólogo interminable de 45 minutos que no te atrevas a interrumpir. Puede que esté el hijo que aguarda a que estés exhausto. Después está ese otro hijo calculador que espera que estés exhausto y agotado y espera justo las 10:30 de la noche para aparecerse en tu dormitorio y plantearte un debate profundo, porque sabe que te agarra en curva y cansado. Y tú percibes que será abogado porque siempre tiene una defensa preparada para cualquier objeción que puedas alegar y te va a liquidar. Lo único que tienes que decir desde la cama, edúquese lo más que pueda, ande con cuidado, que Dios nos ampare, caso cerrado. Porque te cerró el caso antes de entrar al dormitorio, ¿o no? Puedes que tengas algún otro hijo que cuando te pide algo suplica, ruega, reclama, implora, decreta, invoca, clama y te gana por cansancio. Y el hijo le dice esto y se lo das.
Ninguno de ellos se relacionan con sus padres de la forma correcta. Simplemente se relacionan con sus padres como son. Y Dios también quiere que seamos nosotros mismos. Por eso es una falacia enseñar a orar. Una locura es que alguien enseñe a orar. Yo digo siempre en las conferencias de presidente, no pretendas que yo te enseñe a orar, ni te diga repite esto porque prometí no insultar tu inteligencia. Las oraciones más sinceras jamás son dichas dentro de las paredes de las iglesias. Las más sinceras son dichas dentro de las paredes de los hospitales y en las gramas de los cementerios. Y allí no hay nadie que nos enseñe a orar y que nos diga, no hay curas, rabinos ni pastores a decir, repitan conmigo. Esos son liturgias, rezos, no comunicaciones reales. Entonces, ¿cómo podemos orar? Y gritando, susurrando, cantando, escribiendo, en silencio, como sea nuestra estructura emocional. No hay una forma perfecta ni bíblica para orar. Hay de los que si se arrodillan se quedan dormidos. Entonces, Señor Jesús, te pido que, ¿cuál es mi consejo? No te arrodilles, camina. Hay de los que se acuestan y hay de los... No hay una postura, una posición. Entonces, a todos los que somos papás, nos gusta cuando nuestros hijos nos necesitan y fundamentalmente son sinceros y se acercan cada uno a su manera. No nos chocaría que se acerquen con una personalidad fingida o con palabras grandilocuentes, edulcoradas, para tratar de manipularnos. Queremos que nuestros hijos se acerquen como son, porque aparte los conocemos. Pedro 5:7 afirma, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pedro da la fórmula, pongan todas las preocupaciones, no algunas, no las que no puedes manejar. No las que creemos que no podemos sostener, entonces esas se las voy a tener que dar a Él. Pongan todas las preocupaciones, las importantes y las que no merecen, ni siquiera que rodeen nuestra mente. La oración funciona, la oración cambia las cosas y lo que es más importante, la oración nos cambia a nosotros. Es más, está comprobado que la oración cambia nuestro cerebro. Hace algunas décadas los neurólogos, hace casi 30 y 35 años atrás, los neurólogos creían que el cerebro no cambiaba después de la adolescencia, que llegaba hasta la adolescencia y después se quedaba lo mismo. Hoy sabemos que eso no es verdad. Nuestros cerebros están constantemente evolucionando. Los neurólogos llaman a este proceso neuroplasticidad. La idea es que podemos esculpir nuestro cerebro, así como podemos esculpir nuestros cuerpos o nuestros músculos con un buen tiempo invertido en el gimnasio. Entonces nuestro cerebro todo el tiempo está creando vías neuronales, como ya hablamos hace unos mensajes atrás, nuevos engramas. Y cada vez que tenemos un pensamiento, es más fácil pensarlo otra vez. Los famosos surcos. Estas son buenas noticias si tenemos pensamientos piadosos, pero no son buenas noticias si hemos sido condicionados para huir de las intercesoras que ven ángeles de la muerte durante las reuniones de oración, si estamos condicionados a que un día nos vamos a quedar en blanco y se nos van a acabar los contenidos. Hay un doctor llamado Andrew Newber, es el director de investigación del Hospital Thomas Jefferson de Pensilvania, y él estudia el cerebro literalmente en el uso de técnicas de neuroimagen que incluyen imagen por resonancia magnética funcional, tomografía de emisión monofotónica y tomografía por emisión de positrones. En resumen, no sé un cuerno lo que estudia este hombre, pero sí entiendo sus conclusiones. Él escribió que la oración es como un ejercicio para el cerebro y que transforma las sales cerebrales, transforma la química. Diré esto otra vez, la oración no solo toca el corazón de Dios, sino que además va cambiando, te lo voy a explicar en un momento, va cambiando la química de nuestro cerebro. Nuestra manera de pensar reordena las prioridades para siempre. Hay otra autora en este campo este campo se llama neuroteología. Es un campo relativamente nuevo, neuroteología, y es la doctora Caroline Leaf, autora del libro que te recomiendo, Enciende tu cerebro. Pero para comprar el libro primero hay que encender el cerebro. Su sitio web dice, la doctora Caroline Leaf es patóloga de la comunicación, neurocientífica cognitiva con un doctorado en patología de la comunicación y una licenciatura en logopedia especializada en neuropsicología cognitiva y metacognitiva. Otra vez, no entiendo a qué cuerno se dedica tampoco esta mujer. Pero ella escribe y concluye, se ha descubierto que 12 minutos de oración diaria, 12 minutos de oración diaria, 12, mucho menos de lo que dura un capítulo de cualquier serie de Netflix. 12 minutos, esto como los billetes, que en el mall, en el shopping no valen nada, y en la iglesia se van agrandando así, $10. Bueno, esto es igual.
Que los billetes se agrandan en la iglesia. ¿Cuánto hay que poner? 50, Y en el McDonald's se te achicó así, los 50 no te alcanzó ni para un Big Mac. Entonces, lo mismo pasa con el tiempo. 12 minutos. Sí, pero hemos hecho maratones de serie por 3, 4, 5, 6 horas con los ojos así que quedan como búhos a la mañana hasta que terminaste de ver El Eternauta. ¿Es así? 12 minutos de oración diaria por un periodo de 8 semanas. 12 minutos diarios por un periodo de 8 semanas. 2 meses. Puede cambiar, dice, el cerebro a tal punto que hasta puede medirse en un escáner cerebral. Y este tipo de oración, ¿qué hace en el cerebro? Incrementa la actividad en muchas áreas asociadas a la empatía, a la compasión, a la sensibilidad hacia los demás. Nuevas neuras se van activando con la oración. En resumen, la preocupación tóxica, la ansiedad, inflaman nuestro cerebro y nos meten como Elías en una cueva de depresión. No obstante, la oración cambia nuestro cerebro y nos renueva, nos refresca. No sé si se acuerdan lo que Pablo escribió en Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, en lugar de adaptarnos, nos transformamos y nos renovamos. La oración nos alinea con el propósito de Dios. Para eso es la oración. No es para pedir, no es para ir a llorar, no es para que nos deprimamos, sino para que nos alinee y entendamos cuál es la voluntad de Dios. Nos alinea, nos pone exactamente en la brújula, en el norte. En palabras simples, Dios diseñó nuestro sistema nervioso de manera adrede para que la conexión con Él nos moldee a nivel neurológico y cognitivo. La oración nos moldea el cerebro, nos hace más sabios, sí, nos hace más inteligentes, más cultos, sin ningún lugar a dudas. Hoy en día la ignorancia es una opción. En el tiempo de los abuelos no tenían acceso a la preparación, a la cultura. El acervo cultural de nuestros abuelos era pobrecito lo que habían heredado de sus padres, que a la vez también no pudieron tener formación académica. Hoy la ignorancia es una opción, porque hoy tenemos al alcance de un celular toda la información que queramos. No obstante, la información en sí misma no hace nada si la mente no se renueva. Y esa renovación solo surge cuando nos conectamos con Dios. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Lo recibimos, sí o no? Entonces, ¿por qué? A ver, si lo tenemos tan claro, ¿por qué nos dejamos manejar por esa odiosa amígdala cerebral? Los científicos tienen un nombre, esto también acuñado por un tal Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, que dice es el secuestro de la amígdala. Las amígdalas nos suelen secuestrar. La amígdala echa un vistazo de lo que está mal afuera y entonces tiene una respuesta inmediata, emocional, abrumadora, que suele ser una reacción desproporcionadamente excesiva y te dice este domingo, Dante, no vas a tener un mensaje para dar, está fregado. Tienes Alzheimer igual que tu madre. O acaban de llegar las viejas profetas hechiceras a River, las vi en la fila esta mañana, hay unas parecidas, son las hijas de aquellas. ¿Cómo evitar ser rehén de nuestra amígdala, que es el centro del miedo y la ansiedad? Orando. Había un coro que cantábamos cuando era chico que decía, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá orando. Descansa en el Señor, tus penas dile a Él orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Y a veces, cuando uno está atravesando esas cuevas, la canción va por el mismo precio. Uno recuerda que todo se puede resolver orando. Podemos controlar nuestro cerebro orando. Pablo escribió en Romanos 8:5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Hay gente que todo el día pensando en sexo, está todo el día pensando en cómo ganar más dinero, todo el día pensando en lujuria, en palabrotas, en cosas soeces. Pero dice Pablo, los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Nota que el control está ligado a la mente. No dice sienten, piensan las cosas del Espíritu. Y añade Pablo, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los va a llevar a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente los va a llevar a la vida y a la paz. Entonces sí se puede controlar lo que pensamos, las preocupaciones, las ansiedades. Por eso es crucial que digamos, yo voy a poner a partir de hoy, no el año que viene, un guarura, un gorila matón en la puerta de mi mente, pidiendo identificaciones, ID, a todo pensamiento que quiera entrar. A ver, identificación.
impidiendo que entre cualquier pensamiento que no cumpla el criterio de ser verdadero, digno, justo, puro, amable y honorable. Si no tiene eso, no entra. No, fuera. Y como dije en el mensaje Cultura Cloacal, no estamos dispuestos a que ingresen ni siquiera un mínimo de 1% de caca. No, yo soy 99% buen pensamiento, 1% de estiércol. No, acá no entra. Porque 1% de caca arruina toda una comida, ¿o no? Ahora quiero que grafiquemos esto de manera visual. Me gustaría que esta semana consiguieras una caja de cartón, de lo que sea, puede ser de Amazon, puede ser una pequeña caja de zapatos, que va a simbolizar lo mismo que la caja negra del avión. La caja negra de un avión, a alguien se le cayeron los dientes. La caja negra de un avión registra las conversaciones de la tripulación y los datos técnicos del vuelo, como velocidad, altitud crucero, rumbo. Y técnicamente la caja negra no tiene botones por afuera, no tiene nada, tiene una entrada y una salida. Y aunque se llama caja negra, en realidad es de color naranja para facilitar su localización tras un accidente. Pero lo dicen caja negra por su contenido, porque es un contenido que no tiene acceso nadie excepto los expertos. Y el término caja negra se usa mucho en psicología también, porque se refiere a los procesos mentales internos entre un estímulo y una respuesta. O sea, es una forma de describir también la mente humana como un sistema que recibe información, tiene una entrada y produce una salida, que es el comportamiento. Sin que podemos saber realmente lo que específicamente ocurre dentro de ese sistema cerebral, o sea, dentro de la caja negra. Pero en esta caja de nuestro ejercicio, que te voy a pedir que tengas a bien si puedes hacer, vamos a escribir caja negra de Dios, con un marcador, con una fibra, con lo que sea, caja negra de Dios. Y cada vez que tengamos una preocupación, una carga, una tentación, un mal pensamiento, vamos a escribirlo en un papel. Podemos escribir, por ejemplo, tengo miedo que vayan a despedirme, tengo temor a morir soltera o soltero, me preocupa mi hijo de 17 años, estoy tentado a ir a sitios de internet a los cuales sé que no debo ir. O no puedo pagar estas facturas y estas cuentas. O estoy constantemente enojado con mi cónyuge o con mis hijos. Vamos a escribirlo porque nadie más lo va a leer y vamos a ponerlo en la caja negra de Dios. Y cuando pongamos el papel, tengan a bien orar y decir, papá, yo estoy confiando en ti en cuanto a este asunto. Nadie lo sabe, esto quedará en la caja negra. Sé que tú tienes el control, sé que eres más grande que esto. No es un pensamiento que a mí me gustaría llevar conmigo. No lo quiero dejar entrar en mi mente. De hecho, lo saqué de mi mente. Puse un guarura para que no vuelva a entrar. Así que como no sé qué hacer con este pensamiento, te lo voy a entregar a ti. Una vez que pongas el problema en la caja, continúa con tu vida, lógicamente. Desde ese punto en adelante, si decides que quieres preocuparte por cualquiera de esas cosas que escribiste, entonces regresa a la caja negra de Dios, levantas la tapa y le dices a Dios, Señor, lo pensé mejor, no confío en ti en cuanto a esto. Quédate con los demás, pero esto te lo voy a quitar y de esto me ocupo yo y ahora va a ser mi preocupación, ¿ok? Ok, y te lo guardas. Y te preocupas todo el día. Es ridículo, pero eso es lo que hacemos a diario. Se lo sacamos a Dios y lo cargamos nosotros. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Pablo, el apóstol, estaba en prisión, ¿no? No por un crimen, sino por haber hablado de Jesús. Podía ser ejecutado. Entonces escribe a sus amigos de Filipos, regocíjense en el Señor siempre. Y luego suena como nuestra madre, porque repite para que quede claro. Otra vez lo diré, regocíjense, dice. Ahora bien, ¿por qué tiene tanto peso este pasaje? Porque lo está escribiendo desde la cárcel. Pablo y Silas habían sanado a una mujer. Eso enfureció a algunas personas, provocó un disturbio. Y Hechos 16:22 dice que la multitud se levantó contra ellos y los magistrados superiores rasgaron sus ropas, les ordenaron que los azotaran a los dos. Y después de darles muchos azotes a Pablo y Silas, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con máxima seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó al calabozo interior y le puso los pies en el cepo encima. Como a medianoche, la mayoría conoce la historia, Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Dijeron, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. O sea, todas sus preocupaciones las metieron en la caja negra. Confinados en una prisión, en un frío suelo, quizás con una nariz fracturada, un par de costillas rotas, sin doctor, sin enfermera, sin apósito, sin ibuprofeno. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Adoraron a Dios, alabaron a Dios. ¿Qué estaban haciendo en la cárcel? Regocijándose. Y hay tres cosas que aprendí de Pablo y Silas. Primero, a priori, estaban adorando a Dios
por quién era Él, no por lo que les estaba pasando. No era lógico que adoraran por lo que les estaba pasando. Nadie adora cuando te fracturan la nariz y te meten en la cárcel. Estaban adorando por lo que era Dios. Si les preguntáramos, Pablo, Silas, ¿por qué se ponen a cantar? No creo que pudieran señalar algo y dijeran por esto. No estaba sucediendo nada bueno, pero su Dios todavía era bueno. No estaban alabando por lo que pasaba, sino por quién era Dios. Entonces las circunstancias pueden ser malas, pero Dios sigue siendo bueno, ¿sí o no? Puede que no nos guste lo que está pasando, pero aún podemos adorar a Dios por quién es Él. Tenemos que adorarle por quién es Él, no por lo que nos pasa. Segundo, estaban adorando a Dios antes de la provisión. Y nosotros a menudo postergamos alabar a Dios hasta que Él provee lo que queremos, porque nos comportamos como niños caprichosos. Señor, dámelo y voy a contar el testimonio para tu gloria. Como diciendo, te conviene a ti, dámelo para que yo cuente. Todos decimos, voy a alabar cuando esto ocurra. Ojalá que me sane para que esta sanidad glorifique al Señor. Y Dios puede decir, sí, lo sané, pero me lo traje conmigo al cielo. Ya está sano. Yo te pedí que le sanes el cáncer y sí lo sané. Te aseguro que caminas sano en el reino de los cielos. Está aquí conmigo. Nada más que, ¿cuál es el problema? ¿Me lo traje conmigo? ¿O estás diciéndome por qué no te lo quedaste? A veces nosotros lo que hacemos es esperar que Dios haga el milagro para empezar a adorar. Pablo y Silas adoraron antes de la provisión, antes que Él respondiera a sus oraciones o cambiara las circunstancias. Tercero, estaban alabando a Dios y entonces Dios se apareció. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué terremoto habrá sido para que se suelten las cadenas? O sea, ellos no adoraron a Dios porque se apareció. Dios se apareció porque ellos lo adoraron. Dios se apareció porque ellos lo alabaron. ¿Me siguen? Entonces, lo diré en palabras simples. Cuando estamos conscientes de la cercanía de Dios es cuando empezamos a orar. Si no, como Elías, no se nos da por orar. Uno tiene que estar consciente de que, como dijo Pablo, el Señor está cerca. ¿Está cerca el Señor? Ahí empezamos a orar. Cuando empezamos a orar, eso nos lleva a adorar y a alabar. Cuando los adoramos, y alerta de spoiler, Dios va a aparecer. Cuando adoramos, Dios aparece. Cuando Dios aparece, cambia nuestra forma de pensar. Y cuando cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra perspectiva. Pablo quería estar en Roma, no en una celda. Quería predicar, no ser un prisionero. Nada le estaba saliendo bien. Y aunque todo parecía negativo, Pablo eligió ver lo positivo. Estaba viendo la imagen que Dios quería que viera, no lo que los demás estaban viendo. Por eso escribió, el Señor está cerca. Estoy acá preso, pero el Señor sigue estando cerca. Así estuviese predicando o estoy preso, Él está cerca. No es que Él se acerca cuando yo predico, cuando vengo el domingo a la iglesia y el lunes se me aleja. Él está cerca. ¿Por qué podía alabar a Dios en la cárcel? Perspectiva, tenía entrenado el cerebro. Si nos enfocamos en lo que está mal, nunca vamos a lograr lo que sí está bien. Esto lo vemos en los salmos. El salmista siempre comienza relatando lo que está mal y después se ordena a sí mismo, ordena a su amígdala cerebral que alabe a Dios de todas formas. Salmo 42:5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque voy a alabarlo por la salvación de su presencia. Salmos 103:1. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Le ordena a la mente, no te olvides lo que sí está bien. No te olvides, Pablo y Silas, que todavía estamos vivos. Atados, amarrados en la cárcel, pero todavía respiramos. Entonces hay que alabar. Y Dios sigue estando en el trono, entonces hay que alabar. ¿No es maravilloso? Orar, adorar, alabar cambia nuestra perspectiva y cambia nuestro cerebro. También esto se comprobó. Se demostró que adorar a Dios reduce el ritmo cardíaco. La adoración reduce la presión arterial, los niveles de glucosa en la sangre. ¿De verdad? Los marcadores séricos de inflamación se reducen. ¿Te acuerdas del doctor Newberg, este científico del cerebro que te dije no sé de qué cuerno se recibió? Él probó que alabar y adorar a Dios provoca cambios cuantificables en el volumen y el metabolismo del cerebro, especialmente en otra parte del cerebro que vamos a aprender que se llama el giro cingulado. El giro cingulado es como que es un incremento en el volumen de ese giro que da como resultado un aumento en la capacidad del pensamiento compasivo, la dadivosidad. Cuando el giro cingulado crece, que es una parte del cerebro, uno se vuelve más dadivoso. De modo que cuanto más crezca esa parte, nos volvemos más empáticos, más dadores. Ahora, si tienes un esposo tacaño,
Dile, viejo, con razón, tenés el giro cingulado atrofiado. No vas a ver lo que le decís, pero lo está diciendo tacaño, amarrete, ¿no? Entonces, nuestra vida siempre se mueve en dirección, como dije hace unas semanas atrás, en la dirección en la que dictan nuestros pensamientos más fuertes. Lo que consume nuestra mente controla nuestra vida, es así. Tal es nuestra mente, tal es nuestro corazón, tal es Él. Pero también quiero que recuerde que por desdicha, nuestra mente está bajo continuo ataque, estamos bajo fuego. Hay una cultura que nos ataca la mente de la mañana hasta la noche sin respiro. A través del streaming, a través de las noticias, a través de la cultura, a través del qué dirán. Pedro escribió en su primera carta, capítulo 5:8, sean de espíritu sobrio y estén alerta. El adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en una pelea tenemos que mantener las dos manos arriba. Necesitamos tener las dos manos levantadas, porque cuando alguien levanta ambas manos, o es para rendirse o para celebrar una victoria. Y cuando levantamos las dos manos hacia Dios, se trata de ambas cosas: rendirnos y anticipar la victoria que ya es nuestra. Por eso que decimos, levanta tus manos al Señor. Nos rendimos y anticipamos de que ganamos. Nadie hace un gol y celebra el gol. Sí, ya lo celebré. Sino que hacemos bien. Bueno, eso es una victoria. Y además la rendición. Si algo es lo suficientemente grande para preocuparnos, entonces es lo suficientemente grande como para que oremos por eso. Si está realmente en nuestra mente, también está en el corazón de Dios. Y cuando ya hemos tenido suficiente, Dios es suficiente. Y este es el día para meter todas nuestras preocupaciones en la caja negra de Dios. Hacerlo de una vez para siempre y olvidarnos que esas preocupaciones existen. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero lo que está en la caja negra solo los expertos pueden ingresar. Tiene una entrada y una salida. Y yo he decidido en mi vida que hay cosas que quiero que el Señor las examine, las vea, las resuelva. Yo me autoproclamo incompetente en muchas de las causas. No son mi jurisdicción. La salud de mi familia, mi propia salud, el futuro no es mi jurisdicción. Dios solo me hace vivir en el hoy y me dice, basta el día con su afán. Mañana tendrá sus propios líos. Y la ansiedad de mañana te roba las fuerzas del hoy. Y solo tienes que bailar la música de hoy con el tango, con el vals de hoy. No puedes bailar la música de mañana, no puedes celebrar los logros de mañana, ni lamentar las derrotas del mañana. Solo tienes el hoy, es el único capital que tienes. Este momento, este latido del corazón es el más importante. El mañana no amaneció, el pasado murió mientras dormías. Y todo lo que tienes estás al hoy. Entonces todas las preocupaciones por lo general tienen que ver con cosas del pasado que ya no podemos resolver y con cosas del futuro que todavía no llegaron. Entonces yo lo que te propongo es que las cosas del pasado y las del futuro las pongamos en la caja negra de Dios. Y después nos centremos en el presente. Y si en el presente todavía hay preocupaciones, las pongamos también en la caja negra de Dios. Y viajemos liviano. Echa toda ansiedad sobre el Señor. Esto significa purgar nuestra vida, deshacernos de las cargas. Está preocupado el que quiere. Está cargado el que quiere estar cargado. Está lleno de ansiedad el que decidió estar lleno de ansiedad. Sí, señores, es opcional. Porque todos tenemos los mismos problemas, compartimos las mismas 24 horas, el mismo planeta. Y sin embargo hay gente millonaria que está contemplando el suicidio. Así que ni siquiera es tema de dinero. La preocupación y la ansiedad es opcional. Todas las mañanas nos levantamos y entre el desayuno y salir de casa nos agarramos un bolso de preocupación, una mochila de dudas y unas cuantas maletas de cosas que no podemos resolver. Y aún viene gente así a la congregación. Y viene, dejan las maletas un rato, adoran a Dios y cuando digo, nos vemos el domingo que viene, agarran las maletas de vuelta y se las llevan. Es opcional. ¿Por qué no las dejas a los pies de la cruz para siempre? Decir, yo me declaro incompetente. Esto es asunto de Dios. No entiendo. ¿Qué sé yo cómo lo va a resolver? Él sabrá. Él sabrá si habrá pan mañana. Él sabrá si mañana me va a sanar o no. Y si no me quiere sanar, la preocupación. ¿Podrías añadir una hora a tu vida? Dijo el Señor. ¿De qué te preocupas? En el Sermón de la Montaña dijo, considera las azucenas y los lirios del campo. No trabajan, no hilan. Sin embargo, ni Salomón con todo su glamour lució como una de ellas. ¿Y te preocupas por la ropa? Los necios, los tontos son los que se ocupan de esas cosas pueriles, niñas. Tú solo agradece a Dios. El Padre sabe de qué cosas tenés necesidad aún antes de que se la pidas. Como nosotros los padres que conocemos la necesidad de nuestros hijos y decimos tarde o temprano va a venir a pedir. Y hay cosas que no nos piden, pero se las
proveemos porque sabemos que las necesitan. No esperamos que se arrastren un mes y medio rogando para que no anden descalzos. Y si nosotros, que somos padres injustos, pecadores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿por qué dudamos tanto de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo nuestro Padre, que cuida de los pajaritos, que no cae un cabello de la cabeza de nadie sin que el Padre lo sepa, se va a olvidar que estamos preocupados? La preocupación es opcional. Si te vas preocupado hoy, es tu problema. Yo soy libre de este mensaje. Lo que te quiero decir es que hay una caja negra disponible para que pongas todo ahí y digas, hasta acá. Acá pongo mi matrimonio, mis hijos, la suegra, una caja más grande, pero la pones ahí. Y te olvidas. Y te olvidas de que te olvidaste. Mi abogado me suele decir, menos mal que lo aprendiste hace muchos años. La primera vez que yo tuve cara a cara con un abogado por un tema, él me dijo, a ver si nos entendemos. No me estés llamando todas las semanas. Si hay novedades te voy a hablar. Y cuando me das algo a mí, te desentiendes. Por eso me llamo abogado. Yo estoy bogando por ti. Yo voy a defender tus derechos. Y le dije, sí, pero lo que te puede ayudar, no me puedes ayudar, porque no entiendes de jurisprudencia, ni de derechos, ni entiendes de leyes. Lo que necesito es que confíes en mí o te buscas otro abogado. Me lo dijo un hombre injusto, un pecador. ¿Qué crees que dice Dios cuando le ponemos una preocupación, se la sacamos de la caja negra, se la volvemos a dar, volvemos a sacársela, volvemos a orar por lo mismo? ¿Vas a confiar o no vas a confiar? Si cuido de las aves, cuidaré también de ti. No te voy a dejar, dice el Señor. No es casualidad que estés aquí hoy. Mira el siguiente vídeo que ves en la pantalla. A veces necesitamos una voz de consuelo. Aquí encontrarás palabras que sanan, mensajes espirituales que despiertan la fe y te ayudan a seguir adelante aún en medio de la dificultad.